Bien, el tema que habíamos abordado es el retorno a la democracia y ese fin de las dictaduras. ¿Qué ejemplo había construido Viviana sobre el retorno a la democracia en nuestro Ecuador a partir de 1979? Sobre la presidencia de Jaime Roldós, que fue Muy como una bien, ¿qué impacto entonces tiene Jaime Roldós en este retorno a la democracia? Él usaba la democracia, como decir, en forma de voto. Muy bien, Katie. También era de lo que se había construido la ley del referéndum, como dijo Viviana, que era por medio de la voto y de la participación del pueblo. Acá lo que vamos a agregar es la pregunta, ¿cuáles han sido los costos de asumir a los estados latinoamericanos esta democracia? Fe, Sí, Jordi. porque Jaime Roldós gobernó el país por 1 año 9 meses. Bien, el costo de asumir la democracia en países latinoamericanos tiene muchísimo que ver con los golpes de Estado y particularmente con los asesinatos. Aquí voy a responder a Jordi, ¿por qué solo gobernó Jaime Roldós Aguilera 1 año? Porque justamente él sufrió un atentado. Y este atentado orquestado por parte de los miembros de la CIA en Estados Unidos lo llevaron a la muerte. El último discurso que fuera pronunciado por Jaime Roldós Aguilera es el conocido en el estadio Atahualpa en Quito, cuando extraordinariamente pronunciara el discurso y en sus palabras finales dijese: Ecuador es un país amazónico desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Yo les presento Ecuador, 40 años del retorno a la democracia. ¿Qué es lo que ha sucedido con esa propuesta y esa gesta democrática, no? Ecuador, 40 años de democracia. Ecuador conmemora este sábado 10 de agosto una fecha histórica y un hecho histórico como tal. 40 años del retorno a la democracia después de 10 años de dictadura. Después de un difícil proceso de reestructuración jurídica, un presidente electo en las urnas, Jaime Roldós Aguilera, se posesionó 10 de agosto de 1979. Pero la estabilidad política no ha sido la característica general de estas 4 décadas. Hubo momentos de convulsión que en general fueron superados constitucionalmente. Entonces, a partir de 1979, se marca para Ecuador una nueva ruta política, una nueva ruta libertaria, ¿no? Esta ruta política y libertaria pues está dada en la voz de la democracia, la libertad del pueblo para poder expresar y hacer sentir pues no solo sus problemas, sino sus inquietudes, quizás también plantear soluciones. Pero en el caso de Jaime Roldós Aguilera, pues a él se podría decir, conforme se asumió la democracia, se desvaneció en este sueño, ¿sí? Porque él realmente fue asesinado. Él fue asesinado por órdenes de Estados Unidos y bajo su gran miembro de espía, la CIA, ¿no? Y obviamente lo que decía Pablo, tuvieron que haber ayudado de alguna manera miembros involucrados al gobierno ecuatoriano. Bien, vamos entonces a interactuar nominalmente en esa base de consolidación en un pequeño Tommy digital.
Ok, entonces esta es la historia del Ecuador desde 1830, en donde las partes con líneas entresombreadas representan el territorio que ha perdido Ecuador por dos frentes. El primero será Colombia y el segundo será Perú. Bien, entonces, a partir de 1830 se sientan antecedentes de la independencia en la Real Audiencia de Quito y más aún con los procesos libertarios de Simón Bolívar y la separación de la Gran Colombia. Profe, Vamos con la primera pregunta. ¿Falso o verdadero? El Estado ecuatoriano en 1830 sufre procesos de independencia tras la Real Audiencia de Quito y procesos libertarios por Simón Bolívar. Después del proceso libertario, ¿quiénes gobernaron? Fueron tenemos indígenas o criollos. Bien, la Constitución de 1830 vincula derechos de ciudadanía exclusivamente solo a la élite, mientras que excluía de derechos a los trabajadores domésticos o agrícolas. Pregunta, ¿la Constitución de 1830 vincula derechos de ciudadanía solo a la élite y negaba expresamente derechos a la clase sujeta a esta, como los trabajadores domésticos o agrícolas? Verdadera. La Constitución de 1830 solo daba privilegios a la élite y negaba derechos a la clase trabajadora, incluidos agrícolas, ¿no? Los que no tenían derechos civiles ni políticos, ¿quiénes eran? ¿O quiénes no eran? Los que no tenían derechos civiles ni políticos. Los que no tenían derechos civiles ni políticos no eran ciudadanos. Así de sencillo. Bien, entonces esta situación continuó a lo largo del siglo XIX con el imperio y dominio de los criollos y mestizos con dinero, que eran los únicos llamados ciudadanos de aquella época. Entonces, en primer puesto tenemos a Viviana, segundo Evelyn y tercero Kenny. Muy bien. Tomarán una fotocaptura de esto y van a subir al Edmodo. De mi parte, muchísimas gracias a todos. Hasta una próxima conectividad también.